Muy buenos días, Iglesia Libertador. Tengan un cordial saludo en esta mañana. El tema que nos corresponde en el día de hoy se titula La fe de Abraham puesta a prueba. Y el texto base es Génesis capítulo 22 del 1 al 19. Dice de la siguiente manera. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enabardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto me rehusaste tu hijo, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Estamos en el ciclo de Abraham que comienza en el capítulo 12 y termina en el capítulo 25. En este estudio vamos a aplicar el esquema quinario, el cual es un modelo estructural que descompone la trama de un relato en 5 momentos sucesivos. Es decir, una situación inicial, un nudo, una acción transformadora,
un desenlace y una situación final. Entonces, basado en ese esquema estructural binario, vamos a tener nuestro estudio en esta mañana. En primer lugar, encontramos la situación inicial. Y básicamente está allí estructurada en Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Y la situación inicial son las circunstancias de la acción, es decir, el marco, nos muestra el marco, los personajes. Y puede ser una situación de enfermedad, puede ser una situación de dificultad que se presenta en el texto. Es la situación inicial. Entonces, en los versículos 1 y 2 se presenta la situación inicial de la trama narrativa y se presentan entonces dos cosas: quién y el qué. Entonces, hablemos de quiénes. Y encontramos a Dios en el versículo 1. Se presenta a Dios como ese personaje principal. Nuevamente le habla a Abraham para hacer algo. Nuevamente encomienda a Abraham para hacer algo. El texto dice que Dios probó a Abraham. Y Dios como misor prueba la fe de Abraham. Y ahora lo hace con lo más precioso de Abraham, su hijo, ese que le prometió, que le dio y que ahora tiene que hacer algo con este hijo amado. Otro protagonista en esta historia es Abraham. Es el receptor inmediato de este diálogo. Y bueno, llama la atención que Abraham escucha la voz de Dios y él responde con la partícula demostrativa Jiné. Heme aquí, heme aquí. Abraham respondió: aquí estoy, Señor, dispuesto a desarrollar lo que tú me encomiendes. Heme aquí es una expresión que recoge el sentido de disponibilidad, obediencia, entrega, pero al mismo tiempo actividad, disposición y apertura a las palabras del Señor, a las palabras de Dios. Bueno, ya vimos los quiénes, ahora el qué, cuál es el asunto. Y sin duda alguna, el asunto es el ofrecimiento en holocausto al hijo, a tu hijo, al hijo de Abraham. La voz de Dios irrumpe a los oídos de Abraham para un nuevo actuar. Ahora la prueba de la fe consiste en ofrecer en holocausto a su hijo. Y es de recalcar cómo Dios llama al hijo de Abraham. Lo llama de la siguiente manera: tu hijo, Binja, tu único, Yehidacá, a quien amas, a Jatá, a Isaac. Es decir, lo más precioso para Abraham lo tiene que presentar u ofrecer como holocausto ante Dios. Esos tres calificativos para Isaac tuvieron que hacer eco allí en la vida de Abraham.
lo llama tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Eso tuvo que hacer algo en la vida de Abraham. En segundo lugar, encontramos el desarrollo o nudo de esta narrativa. Y en los versículos del 2 al 10 del capítulo 22 vamos a encontrar el nudo, el desarrollo de este relato. Y el desarrollo básicamente es el elemento desencadenante del relato, que introduce la tensión narrativa. Es decir, la trama, hay una tensión, el drama sube en el nudo o desarrollo. Ahora, en esta parte de la narración, la situación se pone más dramática. Se dan una serie de sucesos en torno a la situación inicial, que es la prueba. Abraham pone en marcha su obediencia y muy de mañana comienza ese caminar. Y en la parte A encontramos que en la mañana, allí en el versículo 3, Abraham pone en marcha su obediencia y muy de mañana va a ejecutar todas las cosas, pone en marcha todas las cosas para el holocausto. En el versículo se narra unas acciones progresivas. En el versículo 3 dice, se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, es decir, en términos costeños, ensilló su asno, tomó 2 ciervos, cortó la leña y se fue. Es decir, Abraham está resuelto a obedecer lo que Dios le había dicho. No luchó con Dios, no preguntó, más bien se encaminó en fe a lo que Dios le dijo, a lo que Dios le encomendó. En la parte B de esta parte dice que al tercer día de viaje, en los capítulos 4, en los versículos 4 y 6, ahí vemos esa parte. En estos versículos la narración va creciendo. Los versículos ponen en evidencia que Abraham está a punto de ofrecer un holocausto a su hijo Isaac. En estos versículos se registra lo siguiente. Dice en el versículo 4 que al tercer día ve de lejos el lugar indicado por Dios. Ve el monte que Dios le dijo. Y en el versículo 5 dice a su siervo, esperen aquí, nosotros vamos a adorar y volveremos. Es interesante que Abraham le dice esto a los siervos, que ellos iban a adorar y iban a regresar. El hombre, Abraham, tenía esa fe de que iban a regresar. Y el versículo 6 dice que lleva todo lo necesario para el holocausto. La leña, el cuchillo. Y es interesante que la leña la lleva Isaac. Esos maderos, esa leña la lleva Isaac en el hombro. Luego, en los versículos 7 y 8 hay un diálogo entre Isaac y Abraham. En los versículos 7 y 8
la tensión dramática sube. En el camino a aquel lugar, al monte, se abre un diálogo entre el hijo y el padre, y la voz de Isaac, que era anónima hasta el momento, sale a flote y se dirige a su padre cariñosamente y le dice: Padre mío, aquí está la leña y el fuego, pero falta algo. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Es decir, aquí está todo. Está la leña, está el fuego, está el cuchillo, pero ¿dónde está el animal para completar todo el holocausto? La respuesta de Abraham está llena de fe, porque Abraham dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. La respuesta, como les dije anteriormente, de Abraham está llena de fe. Abraham responde señalando al protagonista de la historia, a Dios. Es el protagonista de la historia. Dios mismo se proveerá de cordero para el holocausto. Y el verbo proveerá, como se traduce, es literalmente verá por sí. Y connota aquella obra salvadora de Dios. El diálogo de los versículos 7 y 8 muestran cómo el hijo confía en el padre, que cree en la palabra del padre, de su padre, pero bueno, no duda en interrogarlo cuando evidencia que falta algo para cumplir con el sacrificio. Por eso se dirige a su padre, le dirige a su padre la pregunta: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Pregunta que desnuda el clímax narrativo del diálogo y que recibe una respuesta evasiva, quizás para el lector, basada en la fe del padre. El hijo continúa confiado, basado en la certeza de la presencia del padre. Heme aquí, hijo mío. Es decir, estoy junto a ti. Cree en mí y también cree en aquel que me ha dicho: ven y sacrifica. Es decir, Abraham tenía una confianza en Dios, que Dios iba a poner su mano, que Dios iba a estar con ellos. En la parte de Isaac es atado, está listo para el holocausto, versículos 9 y 10. En los versículos 9 y 10 se llega al clímax de la prueba de Abraham. El versículo 9 narra que Abraham tiene todo bien orquestado, bien preparado para el holocausto. Isaac ahora está atado sobre el altar. Imaginemos a Isaac atado en estos momentos. En el versículo 10 se puede observar que Abraham tiene su mano en alto para degollar a su hijo. Estos dos versículos muestran que Abraham estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había dicho. Y por eso el término, la locución, heme aquí, Kiné, heme aquí, estoy dispuesto a lo que tú me dices. En tercer lugar, encontramos la acción transformadora en los versículos 11 y 12 del capítulo 22. Y la acción
transformadora es básicamente el resultado de la búsqueda que cambia la situación inicial. La acción transformadora se sitúa en el plano pragmático, en el plano de la acción, de esa acción que cambia todo. Y en el versículo 11 hay una voz del cielo. Cuando ya Abraham estaba a punto de hacer su sacrificio, una voz del cielo. La narración señala que de repente se escucha una voz que viene de arriba, de los cielos. Es la voz del ángel de Jehová que llama a Abraham 2 veces. Abraham, Abraham. Y hay una prohibición en el versículo 12a. El ángel de Jehová le dice a Abraham que no lo haga, que no haga tal cosa. Es decir, que no extienda sus manos contra su hijo. Aquí hay una prohibición de parte del ángel para que Abraham no hiciese ningún daño a su hijo. Y en el versículo 12b encontramos el temor de Abraham. El ángel sigue en el diálogo con Abraham y le dice que Abraham es un hombre que teme a Dios, ya que no rehusó dar a su hijo en sacrificio. Ahora, temer a Dios no quiere decir que no es un sentido negativo tenerle miedo a Dios. Cuando este verbo yara, temer, se utiliza teniendo como objeto a Dios, se transforma en una especie de sintagma técnico que no indica el miedo de Dios, sino el temor, actitud de confianza, de amor, de confidencia, que es propiamente la relación de fe que debe existir entre el hombre y Dios. No es el temor quien provoca la obediencia, sino la conciencia de estar ante un Dios bueno del cual se puede confiar. Por eso se obedece. No es tanto ese miedo, ese pavor a Dios, sino la actitud de confianza, la actitud de amor hacia Dios, hacia un Dios que es bueno y se puede confiar en Él, y por eso se obedece. En la parte cuarta encontramos el desenlace. Y el desenlace es la supresión de la tensión mediante la aplicación de la acción transformadora al sujeto. Es decir, ese momento cambia por la acción transformadora. La tensión en la narrativa va disminuyendo. La acción transformadora juega un papel interesante respecto al sujeto, respecto a Abraham. En el versículo 13 se puede leer algunas acciones verbales como alzó sus ojos, miró, tomó y ofreció. Algunas de estas acciones verbales están relacionadas con los sacrificios. Por ejemplo, tomó y ofreció. Y que dentro de la narrativa se aplicó a Isaac antes de que se escuchara la voz del ángel de Jehová, cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. Lo mayúsculo para Abraham es que a su espalda está un carnero atascado, allí enredado por los cuernos. Todo estaba orquestado, planeado por Dios, porque hasta el animal para el sacrificio lo tenía allí cerca. Es decir, se ve en la narrativa que Dios está tejiendo el curso de la historia a favor de Abraham. Dios proveyó el animal y Abraham lo tomó y lo ofreció como holocausto. En otras palabras, hubo una permuta
un cambio. El carnero lo provee Dios para salvar la vida del hijo amado de Abraham. Esto es básicamente el Dios que provee salvación, como se lee en el versículo 14. Dios proveerá. Dios verá por sí. Dios tendrá el instrumento adecuado para salvar. En quinto lugar, la situación final. Génesis capítulo 22, versículo 15 al 19. Y la situación inicial es básicamente el enunciado del nuevo estado adquirido por el sujeto a raíz de la transformación. Estructuralmente ese momento corresponde a la inversión de la situación inicial por la supresión de la carencia. Es decir, la situación inicial, hay una prueba, hay una angustia. Y en la situación final, ya hay carencia de esa angustia. Ya Abraham está en un estado de confort, de bienestar, diferente a la prueba inicial, al inicio, donde él está, bueno, quizás angustiado por el sacrificio de su hijo, su amado, su hijo y único. Ahora acá en la situación inicial ya hay un descanso. Entonces la situación final es lo contrario de la situación inicial. La narración nos muestra que en la situación inicial Dios le pide a Abraham que sacrifique a su amado hijo. O sea, acabar con la esperanza de la descendencia de Abraham. Porque de Isaac vienen las 12 tribus. La imagen mental que resulta aquí es quitar, acabar, cortar con la esperanza de un hombre. Pero en los versículos 15 al 19 se puede ver la otra parte, la otra cara de la moneda. La narración cambia de una manera vertiginosa. Dios vio que Abraham era un hombre de fe y de confianza al no rehusar a su hijo. Versículo 16. Dios sigue manteniendo su promesa de bendición y multiplicación de su descendencia. Versículo 17. Y también señala la promesa de bendición cuando Dios le dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La obediencia y el peregrinaje de fe de Abraham abrió ese abanico de esperanza y salvación para la humanidad. De la simiente de Abraham vino el Mesías, Cristo, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, el Mesías se tabernaculizó entre nosotros para darnos la bendición de la salvación de nuestras almas. Queridos hermanos, a manera de conclusión, el texto sagrado, de manera particular, Génesis capítulo 22, del verso 1 al 19, es una voz muy reveladora y abierta para nosotros, que en silencio viven las circunstancias de prueba, el sacrificio y el dolor, y que no comprenden los motivos de la situación. Al inicio del relato, el narrador ubica al lector frente a una prueba. Abraham frente a una prueba. El narrador presenta la prueba de Abraham, que se convierte en un modelo para el lector, para nosotros, a quien se invita a entrar en el mundo de la prueba que pasa de la muerte a la vida. De la muerte a la vida.
del sacrificio al rescate. Queridos hermanos, la nueva descendencia de Abraham, tú y yo, la iglesia actual, la descendencia en Cristo, esta descendencia en Cristo, está llamada a ofrecer su existencia, mi vida, como una ofrenda, como ese sacrificio agradable a Dios en el camino silencioso hacia la Nueva Jerusalén, con la certeza de que su ofrenda es un nuevo sacrificio que culmina en la vida y no en la muerte. Como iglesia, debemos ofrecer nuestras vidas como ese sacrificio vivo delante del Señor, reconociendo que tenemos un Dios que es bueno, que podemos confiar en Él, así como Abraham confió. Abraham fue molestado nuevamente. En primer lugar, en el capítulo 12, Dios le dice que salga de su tierra y de su parentela. Ahora en el capítulo 22, nuevamente Dios molesta a Abraham y le dice que sacrifique a su hijo. Pero ante todo esto, Abraham fue un hombre que confió en Dios, que no preguntó, que no, como dice uno, no pataleó, sino que actuó en fe, confiado en Dios, confiado en que Dios es el Dios que provee. Mis queridos hermanos, Dios es el Dios que provee nuestras vidas. Diariamente nos está salvando. Diariamente nos está mostrando su obra salvadora en nuestras vidas. Queridos hermanos, yo te animo a través de la palabra a confiar en estos momentos difíciles en la obra salvadora de Dios. Dios es el que provee a nuestras vidas. Queridos hermanos, confiemos en ese Dios proveedor, en ese Dios cercano, en ese Dios relacional, en ese Dios que nos mira con amor y provee a nuestras vidas. Bendiciones, mis queridos hermanos.